vámonos con la filosofía de este podcast. Egoísmo contra identidad. Seguimos con La tarea del héroe de Fernando Savater. Por cierto, recibí muy buenos comentarios en relación al tema de la semana pasada. Y bueno, egoísmo contra identidad. El alma se esfuerza en imaginar solo aquello que afirma su potencia de obrar. Spinoza. Lo que hacemos se instala frente a nosotros como producto y nos reclama una y otra vez a volver sobre ello y sostenerlo. Como dicen que el perro vuelve a su vómito o el asesino al lugar de su crimen, lo que somos se subleva contra todo producto, contra toda configuración dada, y ansía desmentir cualquier rostro definitivo que pretenda concederse a su ímpetu, por lo mismo que el pájaro detesta el cariño artístico que le tiene el taxidermista, pero el ímpetu que somos se vuelca precisamente en sus productos, en crearlos y poseerlos, pues como bien advirtió Leibniz, la libertad no quiere ser libre, sino hacer y tener, y lo producido no tiene más vida que la de provenir de una creación, de un querer activo. Luego, como su vida está toda ella en el pasado, muerta, por tanto, en cierto modo, debe resistir constantemente al no querer activo, que ya no lo ve como posible, sino como necesario, y en tal resistencia estriba su verdadera posibilidad. Se pierde quien es en lo que hace, pues por sus obras será conocido y por ende identificado. La muerte aprenderá así su identidad y por ella le reclamará cuando le apetezca. Aparece quien es en lo ya hecho, no tanto como su autor, esa es precisamente la perdición, sino como su impugnador en nombre de lo que puede aún ser hecho, nombre propiamente desconocido porque todavía no se asienta en obras, pero que se señala a sí mismo como opuesto y negador de lo realizado, yo. Ahora bien, al no pertenecer al mundo de lo creado, al no tener identidad, el yo todavía no vive y no le queda otro remedio que crear para crearse, pues hay que vivir, es decir, la vida es la verdad de toda libertad y no al revés. Por supuesto que el yo, en tanto impugnador de la obra identificadora, es puramente libertad. Al crear, el yo se recrea a sí mismo y en sí mismo sale de lo posible y aparece en lo necesario, adquiere un nombre y unos límites concretos, comienza realmente a vivir, y por tanto su libertad prueba fehacientemente la verdad de su empeño. Ya vivo y con nombre, al yo puede reclamarle en cualquier momento la muerte desde la propia obra producida, y que se resiste a dejarse habitar por un yo, es decir, por no querer, y por cierto que no deja de ser oportunamente reclamado. El producto es ante todo identidad consigo mismo, es cosa. Tiene la firmeza de lo que ha sido concebido esencialmente para estar, aunque se trate del más ágil pensamiento o del esfuerzo victorioso del atleta. Estar no es lo mismo que durar, porque la duración encierra ya una vibración que aún no ceja, pero que va siendo socavada por el desgaste del ímpetu o renovada por su aceleración. Cuando la identidad se enfrenta al no querer del yo, su estar se convierte en durar, pues durar es resistir. Estar, puramente estar, es la ambición que funda la identidad y consiste en excluir hasta el más remoto atisbo de no querer, incluso hasta el acoso del no querer que obliga a durar resistiendo, porque el estar es fruto del querer activo, es querer congelado, el espejo en que la libertad del querer se realiza en vida y se ve querer, se quiere querer. En el estar de la identidad no hay más que querer sofisticado, un querer ya pasado y antiguo que ha triunfado de una vez por todas y que no conoce desacuerdo alguno, consigo mismo, de sí misma, ya no le puede venir a la identidad vida ninguna, pues su vida ha quedado en el origen como el momento de realización de la libertad. Y ahora ya nada pugna por cumplirse, nada pretende todavía conseguir nombre, pero de ese momento vivo originario le sigue llegando la tosudez sin reposo, ni vacilación de un fiat, que no consiente ni la sombra de un no querer en el momento de pronunciarse, y ese fiat es lo que sigue insistiendo por su propia inercia en el producto, tal como cumple el fortín asediado la orden de no arriar la bandera que recibió por última vez antes de que se cortaran las comunicaciones. Entre el fiat y su producto ya no media la posibilidad, porque ésta
se ha realizado. Ahora queda la identidad inmediata, fiat igual a fiat, el querer sin tensión ni tampoco vida actual, y la última orden sigue vigente, excluir todo, no querer estar, pero lo que está ha de chocar inevitablemente con lo que es, o sea, con la libertad que quiere llegar a vivir. El yo que todavía carece de identidad no se reconoce en ese fiat que no le pertenece, pues por una parte comparte con él lo de querer activamente, pero por otra le contraría que tal querer no se halla posible, sino necesario, siendo libertad pura. En nada puede reconocerse peor el yo que en lo necesario. Al afirmativo querer del fiat cosificado en el producto opone todo el desafío de su no querer, y en ese punto aprende que la identidad, además de estar, también sabe durar. La identidad resiste la provocación negativa de la libertad del yo. Lo que somos aparece en orden establecido y estable de las identidades. Estas son sus problemas, su obstáculo y su tarea. A eso que somos y que no tiene nombre, que nunca llega a tenerlo del todo, lo señalamos como yo. Del yo solo podemos saber dos cosas, tal como el Dios sustancia de Spinoza solo podemos conocer dos atributos. Primero, que no coincide ni puede coincidir plenamente con ninguna identidad. Segundo, que vive produciendo identidades en busca de una perfecta conciencia que le sirva de plena identificación. Respecto al primero de estos rasgos, el yo es fundamentalmente lo no idéntico, es decir, aquello a lo que no se puede aplicar el principio más firme que rige para las cosas y que Parménides expresaba así: el ser es y el no ser no es, mientras que el Señor desde su zarza ardiente prefiere afirmar soy el que soy. Pues bien, nos han dicho los poetas la verdadera condición del yo en fórmulas que nada tienen de gratuita paradoja, entre otras cosas porque las paradojas nunca suelen ser gratuitas, a poco que se tomen en serio suelen pagarse muy caras, y que van desde el soy, el que no soy, con que concluye uno de sus poemas luciferinos, un poeta español contemporáneo, hasta el Jesús l'autre de Nerval o el Jesús un autre de Rimbaud. Pero la fórmula más completa de esta no identidad sigue siendo la definición hegeliana del hombre, particularmente ajustada cuando se aplica al hombre yo y no tanto si se piensa en el hombre identidad, que por supuesto también lo hay, aunque hasta la muerte no logra prevalecer del todo. Dice Hegel que el nombre es lo que no es y no es lo que es. El yo nunca puede del todo estar, porque en cuanto adquiere una forma estable, en cuanto se establece como forma, debe distanciarse de ella para considerarla suya, es decir, una posibilidad verdaderamente elegida y realizada, pero no la única. Si la posibilidad es sólo una, deja ya de ser posible y se hace necesaria. Al tomar posesión de ella desde la distancia, el yo niega su forma y se la apropia como negada. La fórmula estable en cuanto suya no es, y en cuanto es, no es suya. Así circula el yo entre las identidades sin poder establecer en ninguna definitivamente, o sea, sin encontrar ni producir ninguna en la que la posibilidad realizada siga manteniéndose abierta como posibilidad, pues para el yo lo esencial no es lo que es ni lo que no es las cosas, sino lo que siendo no es y no siendo es, lo que puede ser, lo posible, porque sólo en lo posible el yo conserva su poder, y ese poder que Nietzsche realzó en su simulacro cósmico de la voluntad del poder es la fibra de que está tejido el yo, y sin embargo, como señalábamos en el segundo rasgo apuntado del yo, ésta intenta sin cesar producir o encontrar. Tal encuentro o elección entre las identidades ya existentes sería también una reproducción, una forma estable con la que plenamente coincidir, en la que lo posible se estableciese como abierto y donde el yo pudiera reposar de la tensión del poder sin renunciar a él, porque en cada identidad, en cada fiat cosificado, el yo se complace y se suspende un instante, reconociéndose, se reconoce, sí,
pero como otro, por lo que su poder aún vivo comienza a afirmarse como no querer y la identidad empieza a resistírsele. Sin la identidad, el yo no reconocería su condición de anticosa, ni el poder propio aprendería a quererse a sí mismo en la abierta posibilidad, pero el yo no puede lograr su objetivo de coincidir con alguna identidad hasta el momento en que sólo se abra ante él aquella posibilidad de la imposibilidad, que es como Heidegger llamó la muerte. En primer y último término, el yo y la identidad nunca pueden superponerse realmente. El yo no puede habitar más que muy parcialmente en la identidad, y aunque siempre necesite una identidad para habitar, y la identidad no tolera sin tenaz resistencia la animación negativa del yo, porque el uno es libre y la otra necesaria, según quedó establecido el sentido de ambos términos en la magistral definición séptima parte de la ética de nuestro maestro Spinoza. Se llama libre aquella cosa que existe en virtud de la sola necesidad de su naturaleza, y es determinada por sí sola a obrar y necesaria, o mejor compelida, a la que es determinada por otra cosa existir y operar de cierta y determinada manera. Vamos a llamar egoísmo al quererse del querer, el amor del yo por lo posible. Frente al egoísmo, la identidad de la forma producida instaura el primado de lo estable, el mecanismo repetitivo de lo determinado, la garantía objetiva de la ley que sabe cumplirse a sí misma. Es importante la nota de objetividad. La forma se cumple al ser considerada públicamente desde fuera, al proponerse como complemento a una transitividad cognoscitiva o en general activa. El egoísmo nunca puede ser considerado desde fuera, siempre es sujeto, subjetividad, expresándose por medio de la negación de la identidad, su recreación y el inevitable distanciamiento de lo idéntico. No hay ciencia del yo, sólo puede haber leyendas acerca de él, así lo entendió el Hegel de la fenomenología del espíritu, y tal es el fundamento de toda filosofía narrativa, que es una filosofía de la subjetividad y de la acción y del egoísmo. La filosofía narrativa parte de que acerca del yo nada hay tan cierto como aquella frase de Shakespeare: la verdad es un cuento. Si lo propio de la identidad es conservar, repetir y condicionar necesariamente, lo peculiar del egoísmo es negar, diferir e innovar. Lo novum no puede ser nada necesariamente condicionado, no puede estar ya comprendido en la identidad hoy vigente como futuro efecto. En cuanto a la ley, la forma establecida es legislada, y la ley misma en cuanto tal es ante todo forma, como Kant razonó suficientemente, pero en el yo no hay ninguna ley, según Schopenhauer. Repuso a Kant, negando de la determinación bíblica racional fundase el carácter, mientras no se constituya como identidad objetiva, puesto que es pura negación de toda forma. Es cierto que esa libertad sin ley del egoísmo quiere alcanzar su verdad en la vida, y por tanto busca identificarse penetrando creadoramente en el ámbito de la forma y la ley, pero hasta que la muerte le arranca el último placet, el egoísmo no deja de preferirse a todas las identidades que llena y en las que se vacía, es decir, no deja de negarlas y de desidentificarse de la ley que las funda. En cuanto a reflexión sobre su posibilidad abierta, quererse del querer y negación de todas las identidades existentes, el egoísmo es consecuencia, en cuanto a afirmación que excluye todo no querer y cumplimiento irremediable de un fiat originario. La identidad es inconsciente, egoísmo contra identidad, ego versus ID. La realidad humana. Si se nos permite manejar figura tan grandilocuente, es un conflictivo compuesto de egoísmo e identidad. Estamos refiriéndonos a la realidad humana activa, ni qué decir tiene que es la que verdaderamente nos importa. Este libro, como cualquier otro estudio acerca de la ética no contagiado del güero formalismo o trivialidad lingüística, debería tener escrito en su pórtico el firme comienzo del Evangelio fáustico. En el principio era la acción.
El egoísmo sin la identidad es un ímpetu vacío. La identidad sin egoísmo es inercia y fatalidad, o por decirlo de otro modo, no hay verdadera libertad sin vida y por tanto sin muerte, ni forma estable de la vida que no haya de ser negada y recreada por la libertad, anclado en la identidad de las formas estables, cuya creación por el fiat del querer constituye su mayor júbilo, cuya cristalización de la posibilidad en necesidad es la señal de su desdicha. El egoísmo aspira a no ser expulsado por el mecanismo puramente repetitivo y conservador, es decir, pretende mantener incesantemente la preeminencia del momento creador sobre la inercia estabilizadora de la forma producida. Entra así la forma en la duración inestable que su propia naturaleza estaba determinada a excluir, oscilando entre resistencia y transformación. La identidad es siempre imperfecta, es decir, no completamente real. Vid definición sexta de la segunda parte de la Ética. Por culpa de la perpetua brega del no querer egoísta contra la posibilidad reificada, el egoísmo se siente desgarrado y por tanto culpable, entre su ansia de alcanzar la identidad perfecta objetivada y la pasión de sostener siempre abierta la posibilidad libre en la que su ser subjetivo precisamente consiste. La forma perfecta excluye por completo la tensión de querer que hemos llamado yo. El puro egoísmo no puede renunciar al cumplimiento creador de la perfección, ni dejar de sentir cada paso hacia la identidad perfecta como amenaza. Este es el auténtico sentido de lo trágico, tal como lo estamos considerando aquí, y como puede verse, se trata de algo bastante más profundo que el laceramiento de la conciencia escrupulosa sometida a dos leyes más o menos positivas y contrapuestas, algo más profundo y más imbricado en el proceso mismo de la acción. A causa de este dislocamiento trágico no puede imaginarse, ni mucho menos pensarse en ninguna reconciliación ética final, a no ser que se recurra a alguna instancia teológica cuya salvación consista en extirpar beatíficamente la dimensión activa de la realidad humana, que tal es el objetivo de las propuestas de otra vida, otro mundo o más generalmente cualquier promesa histórica de paz perpetua. El egoísmo busca el placer, la forma estable asegura la satisfacción. Hay en el placer como una cierta empresa personal que procura su gozo por vías que quizá no estaban previstas, sino que son inventadas en el acto mismo de elegirlas. Los placeres son fundamentalmente irrepetibles, aunque externamente respondan a patuas ampliamente compartidas. En ellos siempre es esencial el elemento de lo misterioso, porque brotan de no se sabe dónde y callan celosamente su porqué. Todo placer es inconfesable, porque confesar exige una fe común frente a la que desvelarse y un lenguaje compartido que sirva de mediación comprensible. Para los placeres parten de planos muy diversos y rinden cultos a dioses incompatibles. Siempre son sectarios, y cada uno de ellos balbucea o canta en una clave que equivale, según todos los efectos, a lo inefable. El egoísmo no selecciona sus placeres según un menú previo que convencionalmente se le ofrezca, sino que los va descubriendo y de paso descubriéndose, allí donde precisamente el mapa del orden establecido no señalaba nada bueno o incluso prometía tigres. El placer sorprende cuando llega, sorprende hasta cuando ya era esperado, pues hay en él algo de indomable y salvaje que le hace aparecer imprevisible incluso a quien le acecha junto a su habitual abrevadero. La satisfacción que la forma idéntica proporciona, en cambio, responde siempre a cumplir cierta demanda previamente programada. Se trata en todo caso de satisfacer una necesidad, es decir, de aliviarse. En la forma idéntica se registran una serie de cóncavas urgencias que la producción estable va llenando hasta la línea de lo bastante y procurando huir de lo poco y no incurrir en lo demasiado. La promesa que la identidad garantiza se alza serenamente contra escasez y desbordamiento, parte del establecimiento firme y objetivo y público de todo lo que se requiere, y ni puede ni quiere conceder otro gozo que el alivio que promete, por lo que no es tan celebrada, cuando, como está previsto,
llega a su cita como echada angustiosamente en falta en el momento que deserta de sus funciones. Sin la satisfacción que la identidad asegura, la vida no sabe mantenerse. Sin los placeres en que el egoísmo se empeña, la vida no sabe qué es vida. En uno de sus aforismos de El cohete y la estrella dice José Bergamín: tener sed y beber agua es la perfección de la sensualidad, rara vez conseguida. Unas veces se bebe agua y otras veces se tiene sed, y otras veces se bebe uno su sed. Me respondió Unamuno: la satisfacción de la sed que la identidad procura no siempre es fácil, porque a veces falta la sed. A la forma atareada en cumplir lo necesario, siempre le puede fallar lo necesario mismo, tropezando con la chufla de Voltaire: «Je n'aime pas le nécessité». Pero lo más improbable y lo más rico es aquello por lo que el placer apuesta y que consiste, como bien señaló don Miguel, en lograr beberse su propia sed. ¿De qué no tenemos sed? ¿Cómo nos provocamos la sed? La sed de saber, la sed de ser. La sed del agua es una necesidad del cuerpo, y la sed de la mente y la sed del alma, ¿por qué no lo son? ¿O en qué momento sentimos esa sed? ¿Y en qué momento nos tomamos esa sed sin saciar nuestra sed? El egoísmo está sellado de fragilidad por la inercia de las formas idénticas que aseguran el permanente retorno de las satisfacciones al precio de un confinamiento creciente del no querer del yo. El placer tiene que abrirse paso tropezando aquí y allá con las dificultades del proscrito que se unen a las derivadas de la exquisitez misteriosa de su propia condición imprevisible. Al yo sus propias obras le imponen a cada paso la obligación de renunciar, de plegarse al orden de lo estable y no pretender enfrentarse a él en el desafío de la duración. Por otra parte, las formas idénticas nunca logran cumplir con total adecuación su compromiso con lo bastante, acosadas por la violencia de la escasez y por la violencia del exceso, en las que aparece el ímpetu demoledor del egoísmo postergado. De este modo, según una oscilación conflictiva que sólo llega de cuando en cuando a precarios remedios de armonía, los placeres se ven desplazados por el asentamiento de las satisfacciones, mientras que la perfecta satisfacción se ve imposibilitada por el disconforme empuje del egoísmo. No mames. A juicio de la identidad, lo tolerable del placer se da precisamente en celebrar la satisfacción, y no hay que preguntar qué quiere el yo pródigo en secretos. No es lo que es y es lo que no es, sino averiguar cuáles son las necesidades que padecen los hombres todos, en cuanto partícipes de idéntica humanidad. Pero el egoísmo pone su orgullo precisamente en no doblegarse a ninguna necesidad. Duda seriamente que la mayoría de las necesidades que la identidad establece sean necesarias, y busca su placer en la coincidencia absolutamente refractaria a la generalización entre lo irrepetible y lo posible. Una y otra vez fracasa el establecimiento de la satisfacción común, porque el egoísmo introduce su diferencia y se complace jubilosamente en la rapiña y en la prodigalidad. Pero la aniquilación del egoísmo, imposible como ya vimos, pues debería ser obra de las formas creadas por el propio egoísmo, extirparía lo que en el hombre quiere y lo que en la identidad vive, es decir, aquello que, pese a no haber sido todavía objetivado, y precisamente porque no lo será jamás, posee la más alta dignidad frente al reconocimiento ético. El proyecto ético se arriesga, pues, a la mediación más insostenible y también la más urgente, si se aspira no tanto a superar de una vez por todas el desgarramiento como a bucear en él hasta que la tragedia de la acción aprenda a hablar con tonos menos morbosos y brutales que los que lleva trazas de alcanzar por la simple fuerza de las cosas. El egoísmo debe reconocerse como sede del querer libre por medio del reconocimiento en otro libre querer, y así asumir su única y suficiente identidad en lo humano, mientras que la forma estable ha de configurarse
como abierta siempre a lo posible y sometida permanentemente a la intervención inaplazable de la libertad en acto. Este proyecto ético procura por un lado reivindicar el egoísmo como el sentido mismo de la identidad y por otro defiende a la identidad como la creación del egoísmo, es decir, la verdad vital de su libertad. Tanto la dignidad del placer como la impostergable satisfacción son puestos juntos en tanto que metas de la actividad en la que el hombre se realiza, esto es, se perfecciona inacabablemente, y en el orden de lo vigente cada una de las caras de la moneda, rostros de hombre por un lado, águila o torre simbólica por el otro, propone su propio mito que pudiera ser el derecho natural para el egoísmo y la utopía para la identidad. Ernest Bloch, Derecho natural y dignidad humana, los caracterizó así: la utopía se orienta ante todo hacia la abolición de la miseria humana, el derecho natural ante todo hacia la abolición de la humillación humana. La utopía quiere desembarazarse de lo que constituye obstáculo para la eudemonía de todos, el derecho natural de lo que obstaculiza su autonomía y su eunomía. De este modo, el timbre humanista es profundamente diferente en las utopías, en las teorías de derecho natural, por lo que concierne al aspecto más evidente de esas diferencias. Puede decirse, el modelo viene dado de una parte por los feacios y de la otra por Bruto. Yo soy un egoísta. Hablo de lo que mi egoísmo quiere hablar. Amo en función de lo que mi egoísmo me permite. Y vivo porque soy un egoísta. De lo contrario, todo lo que yo tengo, lo poco que tengo, todo lo que yo como, se lo daría a alguien más si no tuviera esa pizca de egoísmo. Aquí el punto es en qué momento el egoísmo se me sale de control y entonces la parte ética comienza a funcionar.